Chicos, vamos a comenzar con otro tema que es la trigonometría. La trigonometría es la base para muchos de los cálculos que vamos a hacer con respecto a sus funciones y también a la parte geométrica, ¿de acuerdo? Entonces, miren, para la trigonometría nos vamos a basar siempre en un triángulo rectángulo. ¿Qué era un triángulo rectángulo? Aquel rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese triángulo también tiene dos ángulos más. Vamos a analizar solamente para uno de ellos algunas funciones o las famosas razones trigonométricas que explicaré en un rato. Ahorita voy a explicar cómo utilizar la geometría para poder hallar los diferentes valores de los lados de este triángulo, a los cuales les llamaremos al más largo hipotenusa, a los dos más cortos les llamaremos catetos, ¿de acuerdo? En este caso mis catetos serían A y B, mientras que la hipotenusa sería la C. ¿Listo? Hay un teorema que se llama el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de sus dos catetos al cuadrado. ¿Qué es lo importante de esto? Que muchas veces me van a dar como dato los dos catetos. Cuando eso suceda, yo puedo en este caso despejar la hipotenusa quedándome que es la suma del un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, pero sacado la raíz. ¿Listo? Entonces, recuerden esto, cuando me den dos catetos, debo hacer la suma de esos dos al cuadrado y sacarle la raíz para obtener la hipotenusa. Pero hay otros ejercicios en los cuales me van a dar en cambio un cateto y la hipotenusa. Entonces, cuando eso sucede, ¿cómo puedo sacar el otro cateto? De la misma fórmula sale que el otro cateto se lo saca obteniendo la raíz cuadrada de la hipotenusa, que siempre es el lado más grande al cuadrado, menos el cateto conocido al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo me dan la hipotenusa que es C y el cateto que es A, el cateto B yo lo voy a poder calcular con esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se la memoriza? La hipotenusa al cuadrado menos el cateto conocido al cuadrado, y de todo eso hay que sacarle la raíz, ¿de acuerdo? Listo, esto por una parte. Ahora, las funciones trigonométricas o razones trigonométricas de un ángulo dependen justamente de sus catetos y de su hipotenusa. Para eso memorícense siempre la palabra SOHCAHTOA. ¿Qué significa esto? La función seno, que tiene que ver con la letra S de mi ángulo alfa, siempre va a ser lo siguiente: el cateto opuesto sobre la hipotenusa. De ahí viene SO. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿qué es un cateto opuesto? El que está al frente del ángulo. ¿Y cuál es la hipotenusa? Siempre el lado más grande de mi triángulo rectángulo. Entonces, el seno sería cateto opuesto, que vale en este caso A sobre hipotenusa, que es C. Entonces, esto me quedaría A sobre C. Ahora, viene la siguiente parte de mi palabra SOHCAHTOA. K. ¿Qué significa la K? Que el coseno, que tiene que ver con la letra C, ¿no es cierto?, de mi función, de mi valor alfa o de mi ángulo alfa, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Aquel que está al ladito del ángulo que estoy analizando. ¿Cuál es en este caso? B, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la hipotenusa? C. Entonces, esto sería B sobre C. Y la palabra o la última sílaba, TOA, significa o tiene que ver con la función tangente. ¿Se dan cuenta? S de seno, C de coseno y la T de tangente. ¿Qué significa acá? TOA, opuesto sobre adyacente. Entonces miren, ¿cuál es el cateto opuesto de alfa? A. ¿Y cuál es el adyacente o el que está al lado? B. Entonces esto me quedaría A sobre B. Muy sencillo. Entonces con esta palabra ya no es necesario que ustedes se memoricen a cada rato seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa, cateto adyacente sobre hipotenusa. No, simplemente acuérdense de esta palabra y ya es por simple análisis, ¿de acuerdo? Ahora, existen tres funciones más, que son las funciones que invierten a todas las fracciones que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces miren lo siguiente, la otra función se llama cosecante, tenemos otra que se llama secante y la última que se llama cotangente de mi ángulo. ¿Cómo se sacan esas? El momento que ustedes ya tienen las funciones básicas, a estas tres se les llaman funciones básicas, simplemente hay que irles dando la vuelta. La cosecante es la función seno pero dada la vuelta, o sea, en vez de A sobre C sería el valor de C sobre A. ¿Se dan cuenta? La secante en cambio es la función coseno dada la vuelta, en vez de B sobre C sería C sobre B. Recordemos que estamos analizando con respecto a este triángulo que le hemos puesto esos valores o esas letras, ¿de acuerdo? Y la cotangente les damos la vuelta a la función tangente. Entonces en vez de A sobre B me queda B sobre A.
¿Se dan cuenta? Y con eso nosotros podemos sacar todas las funciones o razones trigonométricas de un ángulo con respecto a un triángulo rectángulo. Pero miren, es súper sencillo. Entonces, de aquí en adelante vamos a analizar algunas otras propiedades que tienen estas razones trigonométricas. Listo, chicos, ahora vamos a ver las relaciones que tienen ciertas funciones trigonométricas con otras. A esto se les llaman fórmulas para identidades trigonométricas. Existen dos tipos. Las básicas, que son cómo se relaciona, por ejemplo, el seno de un ángulo, llamémosle un ángulo X, con la cosecante. La cosecante es 1 sobre, en este caso, el seno de X. Por lo tanto, el seno de X es 1 sobre la cosecante de X. ¿Sí? El coseno, que es otra de las funciones básicas, se relaciona del mismo modo, pero con la secante del mismo ángulo, mientras que la tangente de un ángulo se relaciona con la cotangente de ese ángulo. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí podemos relacionar y de hecho, por eso vimos en el video anterior que solo hay que darle la vuelta a la fracción que obtenemos del seno de X para obtener la cosecante de X. Ahora, tenemos otras fórmulas de identidades que se llaman pitagóricas. A estas se les llama pitagóricas dado que salen o se obtienen del teorema de Pitágoras. Entonces, la primera es la que relaciona al seno cuadrado de un ángulo con el coseno cuadrado del mismo ángulo. Eso, cuando se suma, siempre va a dar 1. La otra es la que relaciona la secante cuadrado de un ángulo con la tangente cuadrado del mismo ángulo. Miren lo siguiente, la secante es 1 más tangente al cuadrado de ese ángulo. Recordar que al ser pitagóricas todo está elevado al cuadrado. Finalmente, la cosecante al cuadrado de un ángulo es lo mismo que 1 más la cotangente al cuadrado de ese ángulo. Aquí vale explicar una cosa súper importante, que es lo siguiente. A la tangente muchas veces le representan de este modo, tangente de un ángulo, pero hay textos que le ponen en cambio TG de un ángulo, ¿de acuerdo? De todos modos, en ambos casos es lo mismo. Estas fórmulas de identidades trigonométricas nos servirán después para realizar ejercicios que se llaman también ejercicios de identidades trigonométricas, en los cuales deberemos demostrar que lo uno es igual a lo otro, es decir, que una expresión así de grande puede ser, por ejemplo, igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, vamos con nuestro siguiente video. Chicos, vamos a hablar ahora de los signos de las razones trigonométricas. No en todos los cuadrantes de nuestro plano cartesiano siempre son positivas nuestras funciones trigonométricas. Veamos lo siguiente. En un plano cartesiano, los ángulos van avanzando de 0 grados a 90, de 90 a 180 y de 180 a 260 para completar una vuelta y llegar otra vez al 0, ¿de acuerdo? Ahora, muchas veces también nos van a dar en radianes. Recordemos que los grados es una manera de medir un ángulo, pero también podemos medirla en radianes. Entonces, si me dan en radianes, esto va avanzando de 0 radianes a pi medios, después avanza a pi, después avanza a 3 pi medios y llega a 2 pi. ¿De acuerdo? En cualquiera de los casos, cuando estamos dentro del primer intervalo o primer cuadrante que se llama, aquí sí son todas las funciones trigonométricas positivas, si es que es un ángulo que está dentro de este intervalo. Si es que es un ángulo que está o va de 90 a 180, aquí solamente el seno y la cosecante serán positivas, ¿de acuerdo? Si avanzamos y nos vamos al tercer cuadrante que se llama de 180 a 270, aquí solamente la tangente y la cotangente son positivas, todas las demás negativas, ¿de acuerdo? Y finalmente en el último cuadrante de 270 grados a 0 grados, solamente el coseno y la secante son funciones positivas. A todas las demás tendremos que ponerles el signo negativo. Esto es muy importante siempre y cuando me digan que analice las funciones de un ángulo en un intervalo específico. Caso contrario, puedo asumir que estamos hablando del primer cuadrante y les pongo a todas positivas. Listo, chicos, ahora vamos a hablar de los ángulos notables. Son ángulos especiales los cuales tienen funciones que nosotros podemos memorizar o podemos determinar rápidamente. Entonces, ¿cuáles son esos ángulos? 0, 30, 45, 60 y 90, ¿de acuerdo? Entonces, miren, para memorizar el de 0 y el de 90, en realidad es bastante sencillo. Cuando tenemos seno, cuando es seno de 0, esto vale 0 y siempre que valga 0, el de 90 es 1. En cambio, para la función coseno es al revés. El coseno de 0 vale 1 y el coseno de 90 vale 0.
y ya tenemos esos valores. Ahora, vamos con los ángulos que están en la mitad, el de 30, 45 y 60. Lo interesante para estos ángulos es que a todo le puedo poner raíz sobre 2, raíz sobre 2 y la raíz sobre 2. ¿De acuerdo? De ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner los números del 1 al 3, miren. 1, 2 y 3. Muy sencillo, ¿verdad? Pongo a todo raíz sobre 2 y le numero del 1 al 3. Lo que pueda se simplifica. En este caso lo único que puedo simplificar es el seno de 30 grados, que sería raíz de 1, esto es 1. Entonces, el seno de 30 grados es 1/2. Si quiero, por ejemplo, el seno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2, ¿sí ven? Muy sencillo. Y si quiero el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Bastante sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el coseno? De igual manera, pongo raíz sobre 2, raíz sobre 2 y raíz sobre 2. Ahora, en vez de poner 1, 2, 3, voy a poner 3, 2, 1. Miren. Y simplifico el que se pueda. En este caso, este no se puede, pero este sí. Porque la raíz de 1 es 1 sobre 2. Entonces, miren, ya tenemos 6 valores. Tenemos todos los valores del seno, que son 3, y tenemos todos los valores del coseno, que son 3 más los del ángulo de 0 y de 90 grados. Bastantes valores, ¿verdad? Vamos ahora con la tangente. Y para eso vamos a repasar una identidad trigonométrica más. La tangente siempre es el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Es decir, por ejemplo, para el ángulo de 0 grados, la tangente es el valor de su seno, que es 0, sobre el valor de su coseno, que es 1. Y miren, 1 sobre 0 es 0. Sencillo, ¿ven? Entonces, la tangente de 0 ya es 0 también. Ahora, vamos con el 90, por ejemplo. Aquí deberíamos dividir 1 para 0, pero recordemos que 1 sobre 0 es infinito y no está definido dentro de los reales, ¿de acuerdo? Entonces, la tangente de 90 se va al infinito. Ahora, vamos a sacar la de 30, 45 y 60. Ya que tenemos el seno y el coseno, es muy sencillo realizar esa división. Dividimos en este caso para el 30 grados 1/2 sobre raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos nosotros simplificar siempre un extremo con 1/2 y el 2 se me va, quedándome entonces 1 sobre la raíz de 3. Ahora, en muchos casos no se deja la raíz abajo y se hace un proceso que se llama racionalización. Después de hacer el proceso de racionalización, esto es equivalente a raíz de 3 sobre 3. Hay muchos videos en los cuales podrán ver cómo hacer la racionalización, pero no es nada complicado. Entonces, la tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3, ¿de acuerdo? Que sería lo mismo que 1 sobre la raíz de 3. Ahora, vamos con la tangente de 45. ¿Qué debemos hacer? Dividir el seno para el coseno. Pero miren, ¿qué pasa si yo divido raíz de 2 sobre 2 para su mismo valor? Me queda 1, ¿verdad? Es como dividir 5 para 5, ¿cuánto queda? 1. Entonces, raíz de 2 sobre 2 dividido para lo mismo me queda 1. Eso quiere decir que la tangente de 45 grados es 1. Sencillo. Finalmente, dividimos para sacar la tangente de 60. El seno, que es raíz de 3 sobre 2, para el coseno, que es 1/2. Aquí también un extremo con 1/2 se simplifican y ya entonces multiplicando extremos con extremos y medios con medios me queda raíz de 3 por 1, raíz de 3. Y 1 por 1 pues me queda 1 y no es necesario escribirle raíz de 3 sobre 1 porque al final eso sería raíz de 3. Y de esta manera ya tenemos una tabla completa de todas las funciones de los ángulos notables para que en ejercicios posteriores, digamos, por ejemplo, quiero el coseno rápido de 60 grados, entonces en mi tabla el coseno de 60 es 1/2 y ya tenemos el valor. ¿Sí ven lo rápido? Listo, entonces con eso vamos a seguir con la explicación de trigonometría. Finalmente, para concluir nuestra parte de trigonometría, vamos a recordar que hay 2 unidades de medida para los ángulos. ¿Qué son los ángulos? Son aberturas entre 2 líneas, ¿verdad? Entonces, esto yo lo puedo medir en radianes, pero también lo puedo medir en grados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, recordemos que ya tenemos el valor del seno de 30 grados, que es uno de mis ángulos notables. En la tablita que revisamos previamente, esto daba 1/2. Pero supongamos que me dicen, ahora, saque el seno de pi sextos. Cuando está la constante pi es porque está en radianes, ¿de acuerdo? Y lo que yo debo hacer es transformar a grados para que sea más sencillo acordarme de los ángulos notables. ¿Cómo se hace entonces la transformación? Veamos lo siguiente, es algo muy sencillo. Si yo tengo pi sextos,
Lo único que tengo que hacer para transformar a grados, cambiamos el pi por el valor de 180 grados, dado que 180 equivale a pi radianes. Entonces lo intercambiamos y hacemos la operación que quedó. Miren, la sexta 1, la sexta 30 grados, entonces el pi sextos ha sido equivalente a 30 grados. Por lo tanto, el seno de ese ángulo también vale 1/2, porque pi sextos es lo mismo que 30 grados. Ahora, digamos que ya no nos dieron el ángulo desde el inicio. Digamos que nos piden, por ejemplo, el coseno de pi cuartos. Ok, así como está, tal vez no se acuerden de la tabla, pero si le pasamos a grados verán que es muy sencillo. Tenemos el pi cuartos y le queremos transformar a grados. Entonces a este pi le reemplazamos por 180 grados y queda sobre 4, ¿verdad? Mitad 2, mitad 90 grados, mitad 1, mitad 45 grados. Eso quiere decir que el pi cuartos ha sido lo mismo que el coseno de 45 grados. Si nos vamos a nuestra tablita, eso sí ya sabemos. Entonces esto sería raíz de 2 sobre 2. Y así entonces podemos transformar de radianes a grados para tener una mejor noción de la tabla que hicimos antes y para acordarnos mejor de los ángulos notables.